Listo. Ok. Pues bueno, viene otro ejemplo de lo que son diagramas de flujo. Es importante que lo veamos, es importante que trabajemos con esto y bueno. El siguiente diagrama de flujo que debemos elaborar es para saber si un número es par o es impar. Entonces, se realiza de la siguiente manera. Paso número 1, debemos construir lo que es el algoritmo, que ustedes ya saben que es un algoritmo, simplemente es la descripción lo más claro posible de lo que son los pasos a seguir para resolver un problema. ¿Sale? Entonces es un algoritmo. 2, debemos realizar el diagrama de flujo. Bueno, paso número 1, el problema fue saber si un número es par o es impar. Bueno, pues el algoritmo nos dice que lo primero que tenemos que hacer es conocer el número o introducir el número. ¿Sale? Obviamente es un número n o un número x que no sabemos qué tipo de número nos vaya a enviar el programa o el usuario. 2, si n se divide entre 2 y el residuo es 0, entonces n es par, en caso contrario es impar. En otras palabras o en programación nosotros podemos sacar el mod de lo que es la división de n entre 2, y si el residuo es 0, entonces será un número par. De todo lo contrario, será un número impar. O sea, el resultado va a ser 1. Bueno, esos serían los pasos que nosotros debemos entender y analizar para resolver el problema. 1, conocer el número. 2, buscar una forma de cómo nos dé el resultado. Esta forma es dividir el número entre 2 y si el residuo es 0, entonces n es par, de caso contrario, el residuo, el número es impar. Bueno, número 2, el diagrama de flujo. El diagrama de flujo se muestra de la siguiente manera, recordando las partes de lo que es nuestros diagramas de flujos y los elementos que utilizamos para representar este diagrama de flujo. Decimos que un diagrama de flujo es la representación gráfica mediante ciertos elementos estructurados y conocidos que nos van a permitir de manera gráfica mostrar la solución a un problema para que sea fácil de entender, de comprender por con algún otro programador centrado en la materia y que conozca ciertos elementos como estos, ¿no? Elementos que nosotros ya vamos a conocer o estamos conociendo que se utilizan en diagramas de flujo. Pues bueno, partiendo de lo que fue el ejemplo y continuando con decimos que paso número 1, identificamos el primer elemento. El primer elemento de todo diagrama de flujo es el inicio. Y lo veamos ejemplo, ¿sale? El inicio se representa mediante una elipse, un círculo un poquito más extendido, ¿sale? Y siempre lleva la palabra inicio. Y este diagrama de flujo es importante identificar que tiene tanto un inicio como tiene un fin. Y ambos se representan con el mismo elemento. En clase pasada nosotros conocíamos un poquito más acerca de estos elementos. Entonces, todo diagrama de flujo tiene un inicio y tiene un fin. Se diferencian por el contenido que tienen dentro de los elementos, que uno dice inicio y el otro dice fin. Ok, continuamos. Y para aquellos que aún no recuerdan, el siguiente elemento son las flechas de unión. Estas flechas de unión nos van a permitir enlazar un elemento con el siguiente elemento dentro del diagrama de flujo. Otra característica importante que ustedes deben de conocer es que todo diagrama de flujo va de la parte superior hacia la parte inferior, ¿sale? Entonces, cuando ustedes lean un diagrama de flujo, se lee desde la parte superior hasta la parte inferior. Y es importante que ustedes la conozcan o que sepan esa parte. Las líneas que enlazan elementos dentro de nuestros diagramas se van a representar mediante flechas o líneas con una flecha, con un triángulo en la parte inferior de las mismas, ¿no? Indicando la dirección o el flujo de nuestro diagrama. Segundo elemento que podemos identificar es el rectángulo un poquito ladeado hacia la derecha, ¿sale? Y ese elemento, si ustedes recuerdan,
Y nos vamos a regresar tantito para aquellos que no. Aquí está. Se representa o lleva el nombre de entrada general o entrada de elementos y salida de elementos dentro de nuestro diagrama de flujo. Aquí está. ¿Sale? Si a ustedes les cuesta aún inclusive identificar estos elementos, pues bueno, en esta diapositiva se las he compartido también. Pueden ustedes repasar y poder identificar cada parte de los elementos. ¿Sale? Entonces, ese es uno de los elementos que estamos viendo dentro de nuestro diagrama de flujo. Entrada o salida de datos. Ahí está. Y ese es el tercer elemento que estamos viendo dentro de nuestro diagrama de flujo. Entradas o salidas de datos. Donde nosotros estamos solicitando el número que nosotros vamos a convertir bueno, vamos a verificar si es par o es impar. ¿Sale? Ahora, el diagrama de flujo puede ser tan explícito o tan simple como ustedes lo quieran. Simplemente este rectángulo orientado hacia inclinado un poquito hacia la derecha, nos indica entrada y salida de datos. No sabemos si el usuario los va a indicar, si van a introducirse al ejecutarse el programa, etc. ¿Sale? Este rectángulo inclinado hacia la derecha nos va a permitir generalizar esos elementos, tanto como puede ser introducido por el usuario o tanto puede ser iniciado cuando el programa se ejecute. Entonces es importante que se identifique eso y esto reduce más espacio, más distancia, más tamaño dentro de nuestro diagrama de flujo. Ahora, el siguiente elemento que estamos viendo, bueno, obviamente seguido de la línea, es un rombo. ¿Sale? Este rombo significa toma de decisión y ahorita lo vamos a regresar. Aquí está, decisión. ¿Sale? Este rombo significa decisión, lo que nos dice que en el cual nosotros vamos a poder indicar la comparación entre datos, ¿sale? Dependiendo del resultado lógico que se obtenga, verdadero o falso, se toma una decisión. Es importante que se recapitule cada vez que ustedes hagan un diagrama de flujo, si es que pues llegaran a tener algunos. Entonces, este rectángulo, como lo platicamos hace unos minutos, nos permite tomar una decisión, ¿sale? Entre si es verdadero o falso. El resultado debe ser verdadero o falso. Si es verdadero, sigue una ruta. Perdón, chicos, me desconecté tantito. No sé qué pasó. ¿Ya me escuchan todos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, permítanme seguir compartiendo la diapositiva. Hay un poquito mi internet, pero enseguida lo resolvemos. Ok, les comentaba que, bueno, este triangulito nos va a permitir indicar una toma de decisiones. La toma de decisiones puede ser verdadero o puede ser falso. Si la decisión o el proceso a esa decisión o a esa comprobación de datos resulta verdadera, sigue un camino. Si la comprobación de esos datos resulta falsa, debe de seguir otro camino distinto. Entonces es importante que identifiquemos esa parte. Lo que va a hacer este triangulito es dividir el número entre 2 y si el residuo es 0, entonces va a seguir una línea en la cual nos va a imprimir un dato a la pantalla. Y recapitulamos rápidamente ese elemento. Aquí está. Salida impresa. Indica la presentación de uno o varios resultados en forma impresa. Entonces, este elemento nos va a permitir o nos indica la salida impresa de un elemento que nosotros queramos sacar a pantalla. ¿Sale? Entonces, es importante y se hizo este ejemplo como para que quede un poquito más clara la parte de los diagramas de flujo y los elementos que se usan. Entonces, cada vez que ustedes realizaron su diagrama de flujo, debieron de verificar qué elemento es para cada acción que ustedes anteriormente ya habían enlistado en un algoritmo.
Y después de eso, se da como resultado el número n es par, el número n no es par. Y se ejecuta y se cierra el programa como tal. ¿Sale? Entonces, aquí me faltó poner algo y vamos a ponérselo. Espérenme, pongo un color negro. Ok. Ambos van hacia un fin y el resultado del programa al ejecutarse se termina con el fin. Entonces, de esta manera, nosotros podemos realizar un diagrama de flujo. Va a haber otro ejemplo, se los voy a dejar de tarea, pero a la misma vez vamos a comenzar con otro tema que va ligado a esto, con más elementos que debemos de tomar en cuenta. ¿Sale? Otro de los elementos que debemos de tomar en cuenta, y ya entrando un poquito más a la programación, obviamente el principio, la parte introductoria de estas clases es conocer un poquito lo que son los diagramas de flujo y los elementos que lo engloban. Bueno, pues agregado a esto vamos a entrar un poquito a lo que es más la programación con conceptos como contadores y acumuladores. Perdón. Estos conceptos ya los vamos a ir relacionando un poquito más a la parte de programación, ¿sale? Entonces, en programación es común el uso de contadores y acumuladores y vamos a conocer el concepto, la sintaxis de cada uno de ellos en particular. Entonces, como primer punto, vamos a entender o vamos a ver lo que es un contador. ¿Sale? Un contador no es más que una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción. Ok, ¿me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos, chicos? Leonardo. Lo escuchan recortado. ¿Mucho? Sí, profe, pero se escucha un poco lento su voz. Se escucha un poco lenta mi voz. ¿Qué creen que estoy en un laboratorio? Entonces, pues se supone que debería estar bueno el internet, por eso nos mandan a la universidad a trabajar. Un lugar un poquito, permítanme, chicos, voy a buscar un lugar un poquito más, con más señal. ¿Qué tal me escuchan por ahí, chicos? Sí, profe. ¿Se escucha mejor? Sí, un poquito mejor. Creo que sí, ya un Ok. poco mejor. Entonces vamos a continuar tanto pasado. Voy a dejar de compartir video para que pues, se reduzca un poquito el consumo de ancho de banda, ¿sale? Entonces, les voy a compartir la pantalla en la que vamos. ¿Sí pueden ver y sí me pueden escuchar claramente? No, bueno, se sigue escuchando entrecortado. ¿Mucho? Sí, algo. A ver, permítanme. Profe. Aquí me marca que tengo buena señal, pero a lo mejor no tengo mucho ancho de banda permitido para el uso de mi equipo. ¿Sigo escuchando muy cortado?